El conocimiento científico tiene una forma propia y peculiar de expresarse. Lo hace a través de teorías, leyes, generalizaciones, modelos, tipologías. Considera los hechos dentro de un determinado marco. Se apoya en supuestos, postulados y se atiene a determinadas reglas y principios, las cuales conoceremos a continuación. Teorías. En términos generales, puede afirmarse que toda ciencia está formada esencialmente por teorías. Empezaremos con algunas consideraciones sobre la función de la teoría como expresión del conocimiento científico. Una teoría, cuando es verdaderamente tal, no es para conceptualizar conceptos, sino para conceptualizar la realidad. En el primer caso, el objetivo y el objeto de pensar teórico quedan reducidos a un manejo de conceptos. En cuanto a los hechos, por su índole misma, la ciencia siempre requiere de referencias empíricas. Consecuentemente, no hay ciencia sin hechos. El hecho o los hechos son la materia prima de las ciencias facultales, entre ellas la sociología, la ciencia política, la economía y la psicología social. Burge distingue 4 clases de hechos. El primero es el acontecimiento, que se refiere a que es cualquier cosa que tiene lugar en el espacio-tiempo y que, por alguna razón, se considera en algún aspecto como una unidad. Además, cubre un lapso de tiempo. El segundo lo determina y lo especifica como el proceso. Es una secuencia temporalmente ordenada de acontecimientos, tal que cada miembro de la secuencia toma parte en la determinación del miembro siguiente. El tercer aspecto se le denomina como fenómeno. Es un acontecimiento o un proceso tal como aparece en algún sujeto humano. Es un hecho perceptible, una ocurrencia sensible o una cadena de ellos. Y el cuarto y último son los sistemas concretos, que son las entidades o cosas físicas que se distinguen de los sistemas conceptuales como las teorías. En las reglas y principios constituyen los fundamentos o bases de razonamiento o discurso científico. De hecho, el vocablo regla tiene siempre un sentido normativo. En general, se llama regla a toda proposición que percibe algo con vistas a obtener un cierto resultado. Más específica y adecuadamente, se denomina regla a un precepto al que se ha de ajustar al hacer para que las operaciones ajustadas sean rectas, es decir, conduzcan derechamente al fin apetecido. Por último, y no menos importantes, vamos a encontrar a las leyes. Como tantos otros términos, ley es una palabra equívoca por la variedad de sentidos y la ambigüedad conceptual que presenta. En sentido amplio, en esta palabra se han venido designando los y las propiedades y relaciones constantes de las cosas, o bien las cualidades o condiciones que les son propias. Estas propiedades y relaciones constantes se expresan en regularidades que se dan en un determinado ámbito de la realidad. Así se habla de leyes de la naturaleza, leyes físicas, leyes matemáticas y hasta las leyes sociales. ¿Qué es la teoría? Etimológicamente proviene del griego teoré, que significa mirar, visión física o visión mental. Son conjuntos de instrumentos y esquemas utilizados por el hombre para poder conceptuar la realidad. Como comenta Ladrire, se convierte en la forma por la que se conoce el mundo en cuanto a su totalidad y la constante búsqueda de la verdad. Popper,
expresa la teoría científica como las redes que se lanzan para apresar a lo que conocemos mundo y poder explicarlo y dominarlo. Las teorías implican una búsqueda ordenada y sistemática del conocimiento. Implican el fin, pero igual al comienzo, por lo que es una estructura evolutiva. Hechos. Los hechos son la disposición del investigador en cuanto que la teoría se construye para la explicación de los hechos. Pero a la vez estos no se combinan. El hecho son acciones auténticas y se dividen en 4 etapas. Acaecimiento o acontecimiento, el cual posee un lugar, un espacio y un tiempo. Se considera como unidad. El proceso, que es una secuencia ordenada de acaecimientos. El fenómeno, que es la acción perceptual, y el sistema concreto, que son las entidades o las cosas físicas. Continuando con las formas de expresión del conocimiento científico, están la clasificación y la generalización. La clasificación se entiende como el modo simple de analizar y sintetizar, la forma elemental de ordenar y la clasificación sistemática de los hechos. Por otro lado, las generalizaciones son generalizaciones empíricas que se derivan de los hechos y establecen constantes uniformidades, frecuencias y tendencias. Mediante las generalizaciones empíricas es posible establecer conexiones universales entre cada una de las propiedades. Los niveles de generalización son formar conceptos como marginalidad, población, formar categorías como tradiciones comunitarias, formar tipos como el Homo sapiens, la deducción de constantes, que son problemas que afectan la variante o el hecho, y formar leyes como la ley de atracción. Siguiendo con las formas de expresión del conocimiento científico, tenemos las reglas y principios, teniendo en cuenta la regla como una base del razonamiento científico. Para Descartes, definía regla como los preceptos o pasos a seguir durante el método, y en ella existen 3 apartados: qué se ordena, cómo se ordena y para qué se ordena. Por otro lado, el principio es todo aquello que se fundamenta y son declaraciones generalizadas y abreviadas, reflejadas en algún aspecto de la realidad social. Por otro lado, los supuestos y los postulados. El supuesto es un enunciado que se considera como verdadero sin demostrarlo. Se considera como la dimensión ontológica que subsiste en sí y no en otro. Los supuestos son atribuidos a toda la experiencia cotidiana y empírica del ser humano. Por otro lado, los postulados son proporciones cuya verdad se admite de manera explícita o implícita y no necesita pruebas o fundamentos, como en el caso de las matemáticas o geometría. Las leyes son enunciados universales que afirman una conexión esencial o una conjunción constante
simple y estadística de fenómenos o situaciones propias. Las leyes dejan de ser relaciones necesarias que derivan de lo natural y entre fenómenos, y se consideran preposiciones formuladas según el modelo de representación abstracta que presenta la teoría. La ley está inmersa dentro de la teoría y se deriva de ella. La tipificación es el arte o técnica de reconstrucción de tipos mediante un sistema de clasificación, simplificación y reducción de datos a los que Max Weber los llamó tipos ideales. Consiste en reagrupar elementos de una población, clases, tipos, definidos cada uno de ellos por rasgos o variables característicos y que son comunes. El tipo ideal se elabora mediante la acentuación unilateral de uno o algunos puntos de vista y mediante la reunión de una cantidad de fenómenos concretos individuales. El tipo ideal es un esquema de interpretación, un instrumento de conocimiento, un marco de pensamiento y una utopía racional. El modelo, como forma de expresión del conocimiento científico, es una representación de la realidad que trata de reducir la variedad y complejidad del mundo mediante el uso de un lenguaje simbólico. Los modelos pueden expresarse de manera física, lingüística, simbólica o matemática. Existen 5 tipos dependiendo de su grado de formación o abstracción. Los primeros, icónicos, que es una representación física total o parcial, como una imagen, un mapa o un esquema. Los análogos, que se construyen a partir de representaciones analógicas y se expresan de manera lingüística. Los tipológicos, que son el orden de elementos en un plano que intenta representar o indicar dentro de un sistema de flujo, como los diagramas. Los simbólicos, que formulan o representan por medio de símbolos del sistema, como H2O, que significa agua. Y los matemáticos, representaciones aritméticas utilizadas por símbolos y reglas de la disciplina, como la ecuación o algoritmo. Una de las ventajas del modelo es la manipulación de datos y sus desventajas es la complejidad y variedad de nuestra realidad. El plagio es una práctica que ha existido a lo largo de toda la historia, pero con el acceso a Internet, la posibilidad de obtener grandes cantidades de información, la cultura del copy-paste, así como la presión en los investigadores de publicar la mayor cantidad de trabajos en el menor tiempo posible, favorece a situaciones donde no se respeten adecuadamente la autoría de otros trabajos. Aunque debemos retroceder un poco y hablemos de la ética en la investigación científica, el cual es el conjunto de principios morales que regulan la actividad de la investigación científica y el trabajo académico, cuya función es definir y delimitar lo que es una mala conducta científica. ¿Pero qué es una mala conducta científica? Según la Oficina de Integridad de la Investigación, UORI por sus siglas en inglés, la define como la fabricación, falsificación o plagio a proponer, realizar o revisar investigación o a reportar resultados de una investigación. En los casos de fabricación y falsificación, en ambos presentan datos como verdaderos, pero se diferencian en que la fabricación no cuenta con los datos y los crea, mientras en la falsificación tiene los datos pero los modifica. Ahora bien, el plagio significa la apropiación de ideas, técnicas o resultados o palabras de otros investigadores sin darle el crédito correspondiente, esto es, sin citarlo. Este plagio en el mundo académico tiene los siguientes elementos. Es una copia de una obra ajena. Esta copia es presentada como propio. Es una reproducción de las ideas más importantes. Si bien es una actividad fraudulenta, también hay casos por negligencia, como por ejemplo cuando no hay un dominio de las técnicas de citación.
Aunque es importante dar el crédito correspondiente a los autores, Miranda, citando a Toller, expone que hay casos en el que no existe una mala conducta. Por ejemplo, cuando se exponen verdades conocidas por todos, cuando las ideas son compartidas por los colegas de la misma rama científica, o cuando se escribe sobre una idea de manera general de una escuela de pensamiento. En cambio, Miranda expone que hay situaciones que, aunque aparentemente no hay plagio, se está recurriendo a los cuales enumera: cuando la obra plagiada no está publicada, cuando la obra del plagiador no está publicada, no hay transcripción literal, pero sí un parafraseo o resumen citar, hay un consentimiento del autor, pero es mediante el engaño, y aunque no hay un castigo civil o penal, sí existe una sanción disciplinar o administrativa. Como se sabe, los avances científicos son para el bien común de la humanidad. Por tanto, cometer plagio es una acción inmoral y también ilícita, porque viola el derecho de autor, induce el error, socava la confianza, afecta los fundamentos de las universidades, donde se fomenta el esfuerzo y la reflexión personal, y viola el interés de conocer al autor original. Aquí radica la importancia de colocar las citas correspondientes, porque se establece que la información presentada procede de otra fuente, evitando acusaciones de plagio. De esta manera, se respeta la presunción de autoría, que dice que todo trabajo es un desarrollo original y propio, fomentando el derecho de cita que poseen todos los investigadores, a saber, y parafraseando el artículo 1 del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, significa usar de manera reconocible y de fuentes lícitas información de otras obras. Ahora bien, no todo plagio es copiar literalmente otras obras de otros autores, sino se presentan casos especiales, que son como pagar a otros para la realización de trabajos académicos como las tesis, cuando los directores de tesis que usan sus propias transcripciones o no colocan a estudiantes como coautores, o bien el autoplagio, que es usar un trabajo ya publicado por el autor como nuevo o se indica que ya se ha publicado. Este último toma importancia porque rompe el principio de individuación, donde cada trabajo sea distinguible de otro, contribuyendo al conocimiento. Este último presenta excepciones, los cuales son cuando se traduce a otro idioma, cuando es difícil acceso y de encontrar, ya sea por ventas rápidas o muy antiguas, o bien si la idea ya queda expresado muy claramente en trabajos anteriores. Algunas medidas contra el plagio son: es necesario enseñar que el plagio es ilícito y por qué lo es, explicar claramente cuáles son los casos de plagio, detectar el plagio por parte de los profesores mediante herramientas digitales, así como aplicar sanciones de acuerdo al nivel del plagio y del alumno sin excepción. Ahora es conveniente saber cuáles son las buenas conductas científicas. Un buen investigador conoce los sistemas de citación y notas para dar crédito a otros autores o reconociendo el uso de sus propias ideas de palabras de pasadas publicaciones. También conoce, aunque de manera general, las leyes de propiedad intelectual, así como las noticias diarias de su campo disciplinario, fomentando todo esto en sus alumnos y aplicando las sanciones correspondientes cuando se descubran casos de plagio. Bueno, todo lo que he aprendido durante el desarrollo y la aplicación de esta hada ha sido un conocimiento muy vasto. Primero que nada, conocí a profundidad el conocimiento científico, su significado, sus leyes, sus normas, hasta sus hechos. También entendí las consecuencias de lo que nos pudiese atraer el poder aplicar el plagio, la ética, la importancia de ella. En pocas palabras, todo lo adquirido y todo el conocimiento que tuve la oportunidad de recabar durante esta hada es un conocimiento que no simplemente se quedará en las aulas o que solamente lo aplicaré en mi vida estudiantil, sino al contrario, es conocimiento que va de las aulas a nuestra vida diaria. El conocimiento científico sirve para el avance de la ciencia y por ende favorece a la sociedad. Por tanto, siempre resulta importante que deben existir maneras adecuadas de expresar ese conocimiento, delimitando cada uno a un tipo de expresión.
Pero sin importar que esta es para el beneficio de la humanidad en sí, siempre debe existir lineamientos que nos permitan el uso y reproducción adecuada de este conocimiento. De esta manera se respeta y fomenta la originalidad y el derecho de autoría como el de citar. Como conclusión personal, puedo deducir que el pensamiento científico ha ido evolucionando con el tiempo dentro de cada una de las culturas, por lo que considero que el pensar y el actualizarse forma parte de la esencia del hombre. Este método pensamiento científico contribuye a una búsqueda incansable de la verdad y de la forma en la que el mundo se mueve. A medida que ha pasado el tiempo, cada cultura ha buscado ciertas ideas y ciertas leyes y normas que rijan su sociedad. Y en la actualidad a nosotros, como futuros educadores, nos compete seguir estimulando el interés y la imaginación de niños, jóvenes y adultos, buscando la verdad sobre el mundo.